para que entre un producto ilícito, una organización criminal o algo al país, al menos, una persona tiene que mirar para el lado. ¿Qué tal, Pía? ¿Cómo estás? Hola, Francisco. Bien, Oye. gracias por la invitación. No, gracias a ti. Tú te adelantaste un poquito a los tiempos porque te metiste a estudiar temas de seguridad, de criminalidad organizada, de delincuencia, todos los temas que hoy día son los que más le importan a la gente. Y tú comenzaste hace muchísimo tiempo con esto. Es verdad, pero ¿sabes qué? Caí un poco, o sea, no era mi... Yo soy periodista de profesión, sí. Eso cosa que nadie sabe, muy poca gente sabe. Soy periodista de profesión, entré a un instituto, a un centro de estudio y caí en el tema porque había una persona que estaba ahí y me dijo, a mí no me gustan los temas de seguridad, ¿me puedes ayudar? Y yo, bueno, yo te ayudo. Y de ahí caí y nunca más nos separamos del tema y de a poco me fui como encantando y hoy día es un tema que me apasiona mucho y que, claro, como que justamente calzó de que fue la primera prioridad de las personas y que hoy día está muy en boga de todo el mundo. Desgraciadamente. Lamentablemente. Y además, mira, el hecho de manejar tanta información te convierte un poquito... una cosa es tener la intuición de que algo está pasando y tener la inquietud que todos tenemos cuando vemos la prensa, cosas así. Y otra cosa es saber lo que está pasando. ¿Cómo te manejas con eso? Sí, es complejo, porque mucha gente me dice, ¿no te da miedo? Y yo digo, claro, yo estoy más bien en el lado de la política pública, académica, no hago trabajo de campo, entonces en ese sentido no me da miedo, pero sí sé lo que está sucediendo. Entonces cuando dicen, no, sí, es que los medios de comunicación meten miedo, no. La situación es real. Ahora, no es tan terrible como se podría pensar. No estamos en el nivel de otros países. Ojalá que nunca lleguemos a eso. Tenemos todavía el momento de parar esta situación. Pero las cosas que salen en los medios de comunicación pasan. Están pasando en Chile, pasan todos los días. La corrupción ha llegado, el crimen organizado se ha instalado en el país. Entonces, claro, me da miedo. Soy una persona bastante cuidadosa, por decirlo así. En los horarios que me muevo, con la gente que converso, las cosas que digo. En general, sí. Por el manejo de información, principalmente. Mira, yo me acuerdo que hace unos años atrás, Monsalve decía que el tren de Aragua no existía. Y cuando era la época del plebiscito, también se decía que el crimen organizado no había llegado a Chile, porque los políticos tienen esa cosa de estar mirando la agenda corta y el beneficio inmediato, y se nota mucho, trae muchas malas consecuencias. Hace un tiempo atrás estuvo de moda de achacarle todos los problemas a los matinales. Como que yo creo incluso que los matinales reducen a veces la sensación de peligro que puede estar habiendo. O sea, tú los ves, están haciendo fiscalizaciones en las calles, quién anda con carné, quién anda sin. Si fueran al Cerro Chuño, en Arica, si empezaran a ver las casas de tortura y cosas así, estaríamos en un estado de completa paranoia. Pero ahí tenemos un tema que nos vamos a meter, que es la percepción y el rol que tienen los medios y cosas. ¿Sabes de dónde viene eso, Francisco? ¿Tú te acuerdas de una película que se llama Bowling for Columbine? Sí, ¿te acuerdas de Columbine? Sí, por supuesto. Columbine fue el primer tiroteo que hubo en Estados Unidos cuando estos dos jóvenes entraron a un colegio y hubo un tiroteo masivo donde murió muchos niños. Y posteriormente, Michael Moore, un documentalista extraordinario, muy ideológico, hay que decirlo, y si no me equivoco se ganó un Oscar, tendríamos que sí, se ganó un Oscar por esta película que se llama Bowling for Columbine. Entonces él le da esta teoría de que los medios de comunicación, o sea, esta teoría ya venía de hace mucho tiempo, pero él la pone sobre la mesa sobre un documental que fue muy masivo y empieza a decir que los medios de comunicación que meten miedo, por decirlo así, como súper fácil. Y como que salta a la fama esta teoría y todo el mundo empieza, no, es que los medios de comunicación. Incluso me acuerdo una escena cuando Michael Moore le pregunta a Marilyn Manson y le dice, no, porque ustedes, la música que hacen y todo, y Marilyn Manson le contesta, le dice, yo imagino que hay gente que puede meter más miedo que nosotros, que somos unos simples cantantes. Entonces, es una imagen bastante fuerte. Entonces, uno dice, claro, los medios de comunicación, yo nunca he visto un medio de comunicación inventar cosas. Bueno, sí, esos típicos pasquines y probablemente de la dictadura y cosas así, pero en Chile no pasa, ¿ya? Los medios de comunicación dicen cosas que pasan, pero cuando pasan cosas increíbles, yo que estudié periodismo, como que periodismo 101, la primera clase te dicen novedad. Y esto es novedoso. El hombre mordiendo un perro. Exactamente, lo primero. Oye, un cuerpo cortado en pedacitos es novedoso. Una persona que la envuelven en nylon y que está dentro de un barril es novedoso. Esas cosas no pasaban en Chile. O sea,
cómo ha evolucionado la criminalidad en Chile es un tema muy distinto, pero empecemos por lo primero. No, solo te quiero decir una cosa que no es ni de los matinales ni del periodismo, sino que un poco de la naturaleza humana nos pasa a todos nosotros. Cuando un papá se levanta todos los días, o una mamá, a dejar a sus niños al colegio o a buscarlo durante varios años, y una vez tuvo un problema y en vez de pasar a las 4 llegó a las 7, ese niño a los 20, a los 30 años se va a acordar probablemente decir, oye, ¿te acordáis, mi papá? Bueno, varias, o si fueron 2 o 3 veces, es peor. 2 o 3 veces es lo que va a constituir la memoria. Absolutamente. Oye, ¿tu papá tomaba? Mira, lo vi un par de veces doblado. Un par de veces en 30 años. No es nada. Probablemente era básicamente abstemio, pero para el recuerdo de esa persona, así somos los humanos. No, totalmente. Así somos los humanos. De hecho, mis hijas me dicen siempre, tienen 11 años, y cuando eran chiquititas, estaban en prekinder, yo trabajaba en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, entonces tenía reunión a las 8, tenía que dejarla a las 7:30. Y en marzo, ellas llegaban oscuras. Entonces siempre me dice, mamá, ¿te acuerdas cuando eras chicas que me llevabas a las 5 de la mañana al cole? Claro, no eran las 5 de la mañana, pero estaba oscuro. Entonces sí, y siempre se recuerdan de esa... Es así la vida y así tenemos que manejarlo, porque la madurez es manejar esa información y saber traducirla. Oye, pero una de las gracias que tienes tú, y por eso quería conversar contigo, es porque tú tienes información empírica. Cuando tú trabajas o quieres hacer políticas públicas, tienes que basarte en la evidencia. Y además has estado dentro, o sea, has estado en la cocina, has visto qué ha ido pasando. ¿En qué cambió? ¿Por qué cambió? Ya con eso te puedo decir, tenemos horas para hablar. Sí, a ver... O incluso yo tampoco entiendo tanto la diferencia entre, o no sé si es tan importante hablar de situación de delincuencia o crimen organizado, o más o menos organizado. Lo que está pasando es que están matando más gente y lo están matando con pistola. Sí. Pero cuéntame tú. Ya, te cuento. Primero, cuando vamos a aclararle a todos los que nos están escuchando que cuando Francisco acá dice que yo estuve dentro, no significa dentro de... de las bandas. Claro, es que me dicen, ¿a qué te dedicas? Yo no veo el crimen organizado. Y como que la gente, claro. No, yo soy... A mí me dicen experto en temas de corrupción. No, lo contrario. La verdad es que, claro, yo tengo una carrera que he trabajado en políticas públicas toda mi vida de seguridad. Empecé por prevención, luego pasé por narcotráfico, crimen organizado y trabajé en el gobierno. Entonces, hicimos política pública en terreno, también con policías, con fiscales y con otros actores, lo cual fue súper interesante. Entonces, al no ser académico puro, uno conoce un poco más del terreno. Y eso es bien interesante. O sea, me ha ayudado mucho para mi carrera. Oye, ¿y a los académicos puros se les nota mucho a veces la falta de calle, la falta de vereda, la falta de conocimiento? Yo trabajo en una escuela de Derecho, sí. Por lo tanto, me abstengo de decir... pero sí, yo creo que cumplen otro rol. El académico puro cumple otro rol y la persona que simplemente ve las cosas en la calle y no tiene un poquitito de teoría también cumple otro rol. Entonces yo creo que cada uno tiene su manera de aportar a la sociedad, como quiera hacerlo. A mí me gusta la política pública. Entonces cuando a mí me dicen, tú eres académica, yo digo, pero desde la política pública. Cosas que funcionan y cosas que van a intervenir en el mundo. Y me gusta conocer la calle también. La política pública creo que tiene que tener números. O sea, cuando hay una persona que no ve los números y la evidencia, que no ve lo que está pasando en la calle y que no ve lo que pasa en otros países, no puede formar como una buena política pública. Pero esa es mi manera de verla. Entonces, como que cada persona tiene que encontrar su manera de poder ser un aporte en su área. Esta es la mía. Creo que los académicos tienen la suya y es súper válida. Y la comunidad... en estos temas, ¿cuánto nivel de conocimiento, de inteligencia, de capacidad, cuánta gente hay? ¿No estamos un poquito atrás? Porque uno ve en temas financieros hay miles de personas, en temas eléctricos miles, y en estos temas mira, la prioridad nacional. Eso es súper interesante porque yo creo que el tema de prevención del delito llega a Chile como en los años 80, ¿ya? Y el primer momento que sale una institucionalidad dedicada directamente para la seguridad, la División de Seguridad Pública, una cosa muy chiquitita dentro del Ministerio del Interior, y bueno, después se transforma toda la institucionalidad hasta llegar al Ministerio de Seguridad Pública, que acaba de flamante salir el Ministerio de Seguridad.
Y pasa que, claro, las mejores universidades del mundo tienen doctorados en criminología. Y en Chile, yo creo que recién estamos empezando a entender que esto es una ciencia basada en evidencia y que hay gente que puede dedicarse a esto. Y yo creo que cada vez hay más gente que se dedica. Pero todavía, por ejemplo, no tenemos carreras en esto. Tenemos un par de diplomados, pero la gente cuando quiere hacer carrera en esto se va para afuera. Y hay cosas que, por ejemplo, todavía no estamos explorando, ¿ya? Como civiles, me refiero, porque las policías quizás sí, pero ponte tú, yo ahora me estoy leyendo un libro que después podemos hablar de eso, de comportamiento criminal, así como los FBI, no sé si habéis visto una serie que se llama Mindhunter, No. que es espectacular, te la recomiendo porque, y es como todo el FBI cómo empezó a estudiar la mente criminal y cómo a través del sitio de suceso y de la mente de las personas tú puedes saber quién fue. Es lo más importante de todo. Tienes que entender cómo funcionan esas mentes que funcionan de forma distinta, se mueven por otras motivaciones. Esto es especialmente asesinos en serie, pero absolutamente de esto podéis sacar un montón de cosas. Este es un libro espectacular, también se llama Mindhunter, muy interesante, lo estoy escuchando justo en este momento. Pero pasa que, y yo le comento a mi alumno de repente, tú dices, cuando hay un reportaje que hay algo de economía, llaman a un economista. Cuando hay un reportaje que viene algo legal, llaman a un abogado. Pero cuando hay alguien de seguridad, le preguntan a la gente de la calle. O le preguntan al conserje del edificio. Claro. O a un fiscal que tiene un trabajo completamente focalizado, que es aplicar una ley, no entiende la mentalidad criminal. No es la mentalidad, pero también a lo mejor hay otro tipo de política pública que el fiscal no maneja. A ver, los que no somos especialistas en esta área tampoco manejamos todos los temas, obviamente. A mí de repente me preguntan un tema específico y yo lo estudio para poder avanzar. Pero como que no se ve que todavía, yo creo que recién estamos aprendiendo que esto se puede estudiar y lo más importante, Pancho, es que esto es basado en evidencia. Entonces, ponernos tan creativos acá no es como decir, oye, probemos esta nueva fórmula. A nadie se le ocurriría decir, mira, la economía, hagamos una cosa con el presupuesto y en vez de sumar, ¿por qué no restamos, multiplicamos? Entonces, no, pero es que ya, esto es lo mismo, ¿ya? O sea, ya hay evidencia, entonces no nos pongamos tan creativos, podemos ver qué es lo que ha pasado antes. Y yo te diría, a mí me ha tocado, gracias a Dios y por generosidad de muchas partes, me han invitado a participar de paneles de expertos, cosas así. Ahora, por ejemplo, estamos en el del gobierno, nos invitó el ministro de Seguridad, la ex ministra del Interior y Seguridad Pública, hoy día estamos trabajando en el ministro Cordero, y somos ideológicamente diversos, ¿ya? Pero yo te diría que estamos con muchos mínimos comunes. Y eso te habla de que la política pública de seguridad hoy día es basada en evidencia. Entonces, obviamente que tenemos ciertos rasgos ideológicos. Unos son más de izquierda, otros son más de derecha. Pero por supuesto, si cada uno tiene su casa política. Yo tengo mi casa, no milito en partido, pero todos sabemos. Pero el tema es que tú tienes un mínimo común. Entonces, tú sabes, y te voy a dar un ejemplo súper claro, antes de tu pregunta, perdona. Meter a los niños mientras más jóvenes a la cárcel no te va a producir buena política pública. Aumentar las penas no es una buena política pública. No es, y no funciona en ninguna parte del mundo. Entonces, lo podéis decir todo lo que queráis, podéis reducir el temor a las personas, puedes decir muchas cosas, pero aumentar las penas no es una política pública que te vaya a funcionar. Que precisamente yo he pensado siempre que en temas como salud o obras públicas o quizás incluso criminalidad, el elemento ideológico podría ir reduciéndose casi a cero. Tú necesitas cosas que funcionen. Tú me dices, somos de distintos domicilios políticos, quizás en algunas cosas, en la participación del Estado en la economía, cosas como más clásicas. Claro. Pero ¿es tan importante o hay elementos ideológicos clásicos, de los clásicos que distinguen entre izquierda, centro, derecha, en reuniones entre gente que sabe, ¿son importantes esos temas? Hoy día yo te diría que cada vez menos, pero como históricamente se asociaba más a la derecha con la mano dura, claro. Todo lo que era cárcel, policía, etcétera, y a la izquierda se le asociaba a todo lo que era prevención, por ejemplo... comprensión, amor, la desigualdad. Esto es producto de la desigualdad. Entonces, todo ese tipo de cosas. Esto se asociaba. Hoy día, todos estamos de acuerdo en que una política preventiva es una política que hace que un delito que iba a ocurrir no ocurriera porque esa política pública se implementó. Entonces, que haya más carabineros en la calle, ¿es una política pública preventiva? Sí. Entonces, no es una política ni represiva, ni... tiene control, por supuesto, pero estamos como todos de acuerdo en algunas cosas. Entonces, la evidencia te demuestra si es cosa de
de leer un poco y saber hacia dónde va la cosa. Ahora, hay gente, por ejemplo, hay libros, y esto es súper interesante, a mí me encantan estos debates, que hay gente que dice que más armas, más crimen. Así se llama el libro, de hecho. Hay otras personas que dicen, no, tenemos que tener más armas para defendernos de la delincuencia, y lo hemos visto en algunos candidatos presidenciales. Bueno, la evidencia toda apunta a que mientras más armas, hay más crimen. Sí, tú podés creer esto otro, pero ahora, también toda la evidencia, yo no me quiero meter en temas políticos, pero toda la evidencia te demuestra en el mundo, y no es mi área, pero que el comunismo como que no ha funcionado económicamente. Claro, evidentemente. Entonces... No, sí te entiendo absolutamente. O sea, si uno va a la Biblia y uno ve que a las mujeres adúlteras las lapidaban y no terminaron con el adulterio. Y obviamente que hay delitos donde la mano dura, los delitos tributarios, por ejemplo, que son delitos de sangre fría, sí te puede servir una política más severa. Y es obvio también, y no hay que ser un genio para darse cuenta, que ciertas situaciones de marginalidad, de diferencias sociales o de exclusión también te influyen. O sea, cuando tú... Y eso es un poco el sentido de un programa, de una conversación como esta, es en épocas de fanatismo, en épocas de slogans, en épocas de campaña, de defensa de posiciones, conversar y confluir en cosas que son súper razonables porque se pueden llegar a puntos de encuentro y la evidencia a veces es muy, muy, muy contundente. Totalmente, y estoy de acuerdo contigo. Dos cosas que decirte a tu comentario que me parece súper bueno. Primero, no es la punitividad por sí, sino la probabilidad de la pena, ¿ya? O sea, el delincuente tú le vas a decir, te voy a dar la pena de muerte. No, o le voy aumentando todas las penas. Es la certeza de que vayas a cumplir una pena. Claro. Ahora, hoy día da lo mismo, porque la cárcel, ya hablaremos de cárceles, la cárcel hoy día no está cumpliendo con nada. O sea, la cárcel hoy día antes se le decía universidad del delito, hoy día es la casa matriz del crimen organizado. Entonces, ir a la cárcel ya tampoco te importa mucho hoy día. Al contrario, alguna gente prefiere porque hasta estás mejor defendido de tus enemigos, de tus rivales. No tienes que estar arrancando, puedes trabajar tranquilo, estás con tus panas y amigos. Totalmente. Claro. Entonces, eso es súper importante. Y lo otro que tú decías es que por supuesto que hay ciertas cosas que influyen absolutamente. Y eso se llama, en jerga técnica, que muchas veces es difícil, que son los factores de riesgo y factores protectores. Entonces lo vamos a poner así como, imagínate una planilla Excel. Entonces tú dices, todos estos son los factores de riesgo y todos estos son los factores protectores. Los factores de riesgo son todas las cosas que de una manera u otra te influyen para que tú el día de mañana puedas tener mayor probabilidad de entrar en una carrera delictual. Entonces, por ejemplo, que son individuales, colectivos, comunitarios, familiares, de pares, de todo este tipo. Entonces, por ejemplo, la droga es, si tú tienes consumo de droga, tú sumas un punto. Esto, en verdad, veámonos en el Play Excel. Entonces sumas un punto. Si tú desertaste el colegio, sumas un punto. Si tú tienes una familia bien constituida, que te restas un punto. Si tú hay hacinamiento en tu casa, si tú fuiste abusado, si tus padres estaban privados de libertad, si tus amigos estaban privados de libertad, etcétera. Entonces tú haces como una planilla y al final esto te da un puntaje. Ahora, este puntaje puede ser 100, imaginémonos que es del 1 al 100, puede ser 100 y ese 100 te indica que tú tienes mayor probabilidad de entrar en una senda delictual. Ahora, ¿eso significa que vas a entrar? No. Entonces esto no es matemática pura, ¿ya? Porque mucha gente dice, no, pero es que la desigualdad, si la desigualdad fuera así, sería, oye, tú tienes esto que yo no tengo, por lo tanto yo te lo voy a robar o te voy a cometer un delito porque tú lo tienes y yo no. Eso no es así. Existe mucha gente vulnerable, mucha gente con factores de riesgo y los delincuentes son pocos. Por lo tanto, los factores de riesgo asociados a la desigualdad, a la pobreza o a la vulnerabilidad es una estigmatización de las clases más vulnerables que podrían ser delincuentes. Sí son factores de riesgo. Ahora, hay personas que tienen menos 100, que tienen ni un factor de riesgo, tienen todos los factores protectores y son delincuentes igual. Entonces, tenemos que entender esto no como una matemática, ¿ya? Entonces, la gente, no es que la gente pobre vaya a ser más delincuente que la gente... No, para nada. Pero se van sumando factores de riesgo. Y a estos factores de riesgo hay que atacarlos. Y eso se le llama prevención secundaria, que es la que a mí me gusta, que es que tú atacas a personas que tienen más probabilidades. Un joven que vive en un barrio donde hay bala, donde hay mucha droga, donde no va al colegio, donde sus papás, uno está privado de libertad, donde es abusado, etcétera. Y además es cool pertenecer a la banda de los que usan pistolas y, qué sé yo, y andan con las chicas más lindas. Tú dices, por supuesto que tiene mayores probabilidades de entrar en una cuestión. Ahora, que lo vaya a hacer,
No. Ahora, mira, uno piensa lo poco desarrollado. Estamos pensando que podemos llegar a Marte quizás en menos de 10 años, pero la medicina es una ciencia relativamente, es la más antigua probablemente, pero todavía hay cosas que son muy nuevas en temas de prevención. La economía, hace 100 años no se manejaban las variables, nadie entendía qué es lo que estaba pasando, y hace 50 años más o menos. La psicología, sí, que tiene todo que ver con lo que tú estás hablando, también es algo súper reciente. Es una disciplina muy subdesarrollada en todas partes del mundo. Y entender la génesis y la prevención o las dinámicas que producen delitos, bandas, situaciones complicadas, también, de hecho, si la supiéramos, lo hubiéramos podido intervenir, eliminar en forma mucho más inteligente y no tan bruta como más cárcel, más castigo. Total. Que no funciona. O sea, si uno ve los resultados en tu misma planilla Excel, cuánta plata estamos metiendo, cuánto le preocupa a la ciudadanía, qué están haciendo las autoridades, y tú dices, el resultado va a que cada vez estamos en una situación peor. Significa que no estamos entendiendo suficientemente bien qué es lo que está pasando, y se imponen muchos eslóganes, muchas ideologías, a nivel ideología entendido como dogma tonto, sin capacidad de pensamiento y crítico. Pero volvamos al primer tema, que es ¿cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado Chile y por qué, según los antecedentes que tú tienes, desde que tú empezaste a observar estos temas, a la situación que estamos hoy? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y lo importante acá es decir, esto no es otro Chile de hace 20 años, es otro Chile de hace 3. ¿Ya? El Chile que veíamos hace 3 años es distinto al Chile que vemos ahora. Dicho eso, ese cambio no se produjo de un día para otro. Se produjo lentamente y de a poquito las organizaciones criminales van transnacionalmente ingresando al país y viendo cómo poco esto va cambiando. Chile, país de buen alumno, el mejor del barrio, nosotros no. Nosotros tenemos delitos contra la propiedad, que ojo, siguen siendo la mayor cantidad de delitos, más del 80% son delitos de la propiedad. Ahora cambiaron un poco esta forma de diferenciarlo. Antes, el delito contra la propiedad era cuando a ti te robaban, por ejemplo, el hurto, que es que te roben el celular y tú no te das cuenta. Exacto. ¿Ya? A todos nos ha pasado. ¿A quién no pasó? Exacto. Sí, exactamente. Andabas paviando, por decirlo así, te sacaron... O hablando por teléfono en la calle, si no se puede hablar por teléfono en la calle. Tiene la culpa uno, colocado uno cobra. A mí me cuesta, no le echemos la culpa a la víctima, obviamente, pero sí, hay cosas, hay técnicas de autocuidado, ¿ya? Contra las cosas, te roban algo y tú ni siquiera te das cuenta. O estaba el auto estacionado en la calle, se llama Bien Nacional de Uso Público, roba un Bien Nacional de Uso Público, te robaban la radio. ¿Te acordáis de esa radio de nuestras épocas? Que sacaba la radio completa. Después había el panel, tú le sacabas el panel y no servía de nada robarse la radio. Exactamente. Claro. Y ahora ya no se roban la radio, porque van evolucionando, si todas estas cosas van evolucionando. Entonces alguien venía a Chile y era, oye, ojo, porque te pueden robar el celular en el metro, claro, o en aglomeraciones. Los lanzas que se metían sin darse, tú no te dabas cuenta, te metían en el bolsillo del blue jean y te sacaban la billetera y no te dabas cuenta. Y no te dabas cuenta. Artistas, pero no andaban con cuchillo, no andaban escasamente. Escasamente, exactamente. Bueno, ese tipo de criminalidad fue cambiando, fue evolucionando, y lo que fue subiendo fueron los delitos violentos. Esto se produce por diversas razones. Si tuviéramos la razón específica, ya la habríamos abordado. Entonces, por supuesto. Pero como la delincuencia es multifactorial, multicausal, interinstitucional, todas esas cosas, es difícil ver una cosa. Pero esto se produce por varias razones. Lo primero, los flujos migratorios, ¿ya? Los flujos migratorios tienen que ver con, y voy a decirlo claro, para que quede súper claro, no hay ni una relación entre la inmigración y la delincuencia. No existe. Lo que sí existe es cuando el flujo migratorio es ilegal y desordenado, que puedan entrar todo tipo de personas, entre ellos criminales, ¿ya? No digamos que por ser extranjero vas a tener mayor propensión, por ningún motivo. Hay mucha gente extranjera y es poca la gente delincuente. De nuevo, esto es lo mismo que estigmatizar a los pobres, estigmatizar a los extranjeros. Pero sí, cuando tú tienes una inmigración que no sabes quién está entrando a los países, puede entrar gente buena, como pueden entrar grupos criminales organizados. Y estos fueron entrando de a poco a Chile. ¿Por qué? Chile... Otra razón, aquí te la voy a ir mezclando todas. Chile es un país perfectamente puesto para ser un país de tránsito, ¿ya? Nosotros estamos al lado de los 4 países mayores productores de drogas del mundo, que son Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay.
Paraguay, no sabía. Ah, Marihuana. ya. Marihuana. La paraguaya, la famosa. Paraguaya. La prensada. Exactamente. La marihuana que ahora Colombia lo supera con la creepy, con todas estas que son como más finas. Pero la típica paraguaya que generalmente dicen que trae... Y además entiendo que los paraguayos tenían un estilo de tráfico más light en cuanto a la violencia. O sea, que no mandaban escuadrones de gente con armada, que no era tan problemática cuando el mercado lo controlaban ellos. Claro, en sus países. Pero esto que una vez que exportan. Exactamente. Ahí se van produciendo... El crimen organizado no le gusta la violencia. ¿Ya? Eso hay que tenerlo súper claro. No es como que le guste que haya situaciones de violencia porque tú le pones el foco de los medios, le pones el foco de las autoridades, le pones el foco de las policías y nadie quiere estar en el foco. Echas a perder el negocio. O sea, el negocio es muy lindo en términos económicos si es que llegas a un pacto con las policías, no matas a nadie. Absolutamente. O sea, tú controlas. Entonces ellos necesitan controlar lugares, controlar rutas, controlar cosas. Y en la violencia... amenaza, corrupción, que son las tres más clásicas manifestaciones del crimen organizado, se produce para la instalación. Entonces, la primera etapa. ¿Ya? Pero previo a eso, entonces empiezan todas las rutas logísticas que se hacen para que estos 4 países puedan sacar sus cosas al exterior por nuestros puertos. Si tenemos una gran cantidad de puertos y tenemos... Entonces pasa la droga. Pero cuando empieza a pasar la droga, y esta es la frase clave, para que entre un producto ilícito, una organización criminal o algo al país, al menos, una persona tiene que mirar para el lado. Al menos Obvio. una persona tiene que mirar para el lado. O sea, entonces tú decís, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Primer indicio de corrupción. Un tipo miró para el lado, le pagaron, lo extorsionaron. Son dos cosas distintas. Aquí hay que dejar súper clara la diferencia entre corrupción y extorsión, que se nos confunde harto. Corrupción es cuando a ti te pagan por hacer una cosa. Extorsión es cuando te dicen, si tú no haces esto, yo y te amenazo por eso. Sé dónde vive tu hija, sé dónde vive toda tu familia. Te voy a hacer una pregunta malévola. Porque de lo que tú dices, es obvio que un país puede estar infestado de crimen organizado y ser muy pacífico. De hecho, Sí. Medellín en las primeras épocas de Pablo Escobar eran las épocas más tranquilas que ha tenido, porque él gobernaba y imponía su ley y tenía todo controlado. Si tú tuvieras que elegir libre tráfico, con paz, sin muertos, o tráfico interrumpido, con muertos, con extorsión, con todo lo que está pasando, ¿qué prefieres? Ya, antes de responderte esa pregunta, es que es una pregunta súper difícil, pero lo que pasa es que no es, creo yo, no es la una o la otra porque son etapas, son niveles, ¿ya? Y déjame terminar con algo para que podamos llegar a esa pregunta tan difícil. Primero viene la violencia. A ver, perdón, voy a ir un poquito más atrás. Entran las cosas a Chile, se crean todas estas redes logísticas y al pagar, se paga muchas veces en droga, empieza a formarse una red, nosotros pasamos a ser un país de consumo, tenemos un país muy alto en consumo y posteriormente ya hoy día estamos produciendo droga. Y esas mismas redes logísticas que ya habían entrado del crimen organizado empiezan a usar para ir a otras áreas del crimen organizado. Hoy día tenemos tráfico de personas, o sea, tráfico de ilícito de migrante, trata de personas, tráfico de armas, extorsión, secuestro y todas las otras cosas. ¿Ya? Entonces, así es como más o menos se va instalando la delincuencia organizada, el crimen organizado. ¿Qué es lo que pasa? Primero, tú te necesitas controlar lugares. Entonces, está la primera etapa, que es la de disputa territorial. Y tú necesitas estar en un lugar, que es lo que pasó al principio en Cerro Chuño, que tú lo mencionaste en un principio. Hay 2 bandas que se están peleando, o bien 2 bandas que se pelean el lugar, o bien una banda que quiere un lugar y está peleando con la autoridad, la policía, o qué sé yo. Entonces vienen las muertes, vienen todas estas cosas. Y cuando empieza a venir la paz, ¿ya? No es porque simplemente, como que es imposible que entre el crimen organizado y venga paz. Tiene que haber este proceso de violencia, ¿ya? Y cuando viene la paz hay 3 opciones, ¿ya? La primera, le ganamos al crimen organizado, que es fabuloso. Somos el único país del mundo que en 2 años logramos hacer políticas públicas tan efectivas que le ganamos al crimen organizado y está todo magnífico. ¿Ya? Y para siempre, porque además supuestamente que terminó la lucha y ellos se rindieron y nunca más van a volver. Absolutamente. Esa es la primera cuestión. ¿Ya? Un poquitito de política ficción, pero... Nunca va a pasar. Segunda opción. Una banda le ganó a la otra. Le ganó,
o negociaron entre ellas. Mira, de acá para acá es tuyo, de acá para acá es mío, yo hago mi negocio acá, tú haces tu negocio acá, los dos nos hacemos ricos pero de distintas formas. O tú eres trata de personas, yo soy tráfico ilícito de migrantes, por decirte algo, ¿ya? Y entre los dos le pagamos al fiscal, o entre los dos le pagamos a la aduana, entre los dos le pagamos al juez. Repartimos los costos. Exactamente, pero entre ellos dos. Y la tercera opción que pasó es que negociaron con el Estado. ¿Qué es lo que pasó en El Salvador? Es que tenemos que ponernos serios y saber que el modelo Bukele está sobre la base de una negociación con las maras. Esto no es pura magia. Estas cosas no pasan así como así. ¿No? Entonces, cuando hay paz, tú ya pasaste la etapa de la violencia porque hay ya pasamos, hay una etapa simbiótica primero y después hay una etapa predatoria. Y predatoria es cuando vienen y se meten profundamente en la institucionalidad. Y tú ya empiezas a ver esto en los altos mandos cuando tú ya no puedes confiar en nada. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Tú me dices, ¿cuál de las dos yo prefiero? Yo te diría que prefiero la primera, que es en la que estamos hoy día en Chile, porque por lo menos todavía podemos hacer algo. Porque la primera es la de violencia. La de violencia porque la segunda, o sea, obviamente que yo prefiero una primera, que es tratar de, yo creo que hay formas de parar esto y volver un poco a, no al inicio donde no hay ningún tipo de criminalidad y vivimos todos felices, eso es muy difícil, pero donde no se producen estas luchas por diversas razones. O sea, tenemos ejemplos de países que han evolucionado bastante bien, y te voy a decir 3 en distintas áreas. Italia, la mafia, no existen. Nueva York, el clásico libro, la ciudad que se volvió segura. O sea, Nueva York era una de las ciudades más inseguras del mundo y hoy día es una ciudad segura, democráticamente. No voy a nombrar a El Salvador porque eso no es democracia. Y Buenos Aires. ¿Sabes que Buenos Aires es una de las ciudades más seguras que existen hoy día? Es una cosa impresionante. O sea, hoy día en Buenos Aires no pasa nada. No, pasan cosas, pero no te van a matar en la calle. Puede ser que sí en ciertos lugares, sí, pero... Sí, por supuesto. Entiendo a dónde vas, por supuesto. Entonces, hay casos y se puede volver a eso. Si nosotros decimos que pasamos por una etapa de violencia profunda, donde no se llevaron a cabo políticas públicas que realmente tengan evidencia que han funcionado y pasamos a una etapa de paz, es porque nuestra democracia colapsó. Pero yo pensaba también en políticas como la legalización, por ejemplo. Exacto. O sea, decir, ¿sabes qué? Tal como no vamos a dar una batalla con el adulterio, tal como no vamos a dar una batalla con cualquier otro tipo de parafilias o con distintas conductas, mira, la droga está en todas partes, y literalmente está en todas partes. Todo, sí. O sea, caminar por Santiago y oler marihuana, el que diga que no está mintiendo. ¿Seguir dando la lucha? Sí. O ponerle tanto impuestos al tabaco que van a empezar a traficar tabaco, que lo trafican. El que venden a la salida del metro en lucas, o sea, en vez de en 7 lucas. No, y imagínate, el contrabando de cigarrillos es una industria, pero lo más lucrativa que hay. Y como es mucho menos penalizada que el tráfico de droga, es mucho más grande y no se persigue tanto. Y además no es tan mal vista, porque como fumar cigarro no está penalizado, la gente compra igual. Igual que el comercio ilícito. Claro, ¿no? Si pero hay un incentivo estatal a que la gente contrabandee tabaco, que es el tremendo impuesto que tiene, y por lo tanto, bueno, cuando el impuesto está tan caro, la gente tiene poca plata y va a seguir fumando, claro, alguien va a traerlo por el lado, porque además es fácil, si la frontera de Chile es imposible de controlar, porque está la terrestre, pero también está la marítima. O sea, tú puedes mandar un barco pesquero prácticamente de cualquier lugar de Ecuador y poder llegar hasta Talcahuano sin ningún problema y desembarcar en cualquier parte. Absolutamente. Con mar tranquilo y en una barquita pequeña. No, y ni siquiera desembarcan. Es todo un sistema con buzos. A mí me tocó recorrer la frontera norte y ya te voy a contar esa experiencia que fue una maravilla. Todos los puertos, caletas y aeropuertos de toda la macrozona norte. Yo lo recorrí cuando me tocó trabajar en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública con como una fuerza de tarea multiagencial. Muy interesante. La cantidad de caletas que hay, pero no demos ideas. No, pues sí, ellos mismos la saben, pero bueno. Pero vamos al tema particular. Sí. O sea, el tema de la legalización o sea, disolver el problema en vez de enfrentarlo. No me quiero escapar de eso, no me quiero escapar de esa pregunta. Yo no lo tengo claro, porque, a ver, hay distintas opiniones en esto y hay gente que dice que con eso se va a acabar. A ver, hay un ejemplo muy claro de lo que fue el alcohol en los Estados Unidos en la época de los 20, si no me equivoco, que eso produjo una guerra brutal y después... ¿Tú sabes que fue junto con la
penalización de todas las demás drogas. Fueron dos leyes seguidas, de un día y el otro, y después echaron pie atrás solamente con el tema del alcohol y no con las demás, porque antes tú podías comprar cocaína en la farmacia o heroína, qué sé yo. Yo creo que acá hay una experiencia que, bueno. Yo creo que hay que mirar muchas cosas, y aquí quitémosle todo lo que sea moral o lo que uno piense, si es que alguien tiene algo religioso, ni una de esas cosas. No. Primero, es un tema de salud pública, ¿ya? ¿Y por qué? Porque cuando tú tienes personas que son adictos, o sea, consumidores problemáticos, no un consumidor ocasional, un consumidor problemático, porque las nuevas drogas que van entrando son cada vez más problemáticas en decir que son cada vez más adictivas. O sea, estamos hablando ya de fentanilo y de cosas cada vez más altas, o desde la cocaína para arriba, la marihuana menos, pero... La ketamina menos también. Hay de todo. Hay de todo, exactamente. Tú como Estado después te tienes que hacer cargo de esas personas, como también te tienes que hacer cargo de los fumadores y de todas esas cosas. Entonces, ¿es un tema de salud pública? Sí, tiene algo de tema de salud pública. Luego tiene también un tema económico, que según lo entiendo, no es mi área específica, pero finalmente, cuando tú, obviamente que a algo le pones una restricción, siempre va a existir un mercado negro, ¿cierto? Entonces eso va a producir violencia, etcétera. Entonces, legalicemos la droga. El tema es que los que hoy día están en el mercado de la droga, igualmente van a encontrar otra cosa que sea de la misma área o de área distinta para poder seguir con los mercados ilícitos. Y el tema, Pancho, es que cada día los mercados ilícitos son más. Entonces tú me dices, perfecto, ya, dejemos la cocaína, la heroína y todo, pero el fentanilo, ¿en verdad lo vamos a legalizar? O sea, vamos a legalizar, ¿hasta qué punto vamos a llegar a legalizar? Porque, por ejemplo, la prostitución en nuestro país es legal. Sí. Es legal, si tú quieres, es como un contrato entre dos personas adultas, etcétera. Curiosamente, no es legal ni ilegal, es no regulada, porque tampoco te dan boleta, tampoco tienen cotizaciones, nos hacemos los lesos. Exactamente, pero además también hay certificados de salud. Pero nadie los cumple. O sea, uno ve la cantidad de certificados que se dan versus la cantidad de personas que hay en las páginas web que ofrecen servicio. Es cierto, pero una persona que tiene un cierto grado de... que se cuida de su salud y que quiere consumir prostitución, va a pedir un certificado y puede obtenerlo. O sea, me falta data para eso, porque no me atrevo a preguntarle a la gente y la gente no te va a decir tampoco. No, probablemente no, pero el mercado de la prostitución... Ahora, la trata de personas es otra cosa. Ahora, lo que sí, y esto está en muchos reportes en redes sociales y en prensa incluso, que antes, que ese negocio cambió muchísimo en Chile. O sea, antes era básicamente... monopolizado por chilenas, porque era lo que más había en Chile, y era distinto, o sea, era sin secuestros, sin extorsiones, sin robos y clonación de tarjetas de crédito. Y hoy día la cantidad de avisos, advertencias que circulan en Twitter, qué sé yo, de lo que está pasando en Chile, cambió completamente ese trabajo, ese oficio, como lo quieras llamar. Sí, lo que pasa es que, y acabo de meter en otro tema, pero este tema es fabuloso. A ver, la prostitución es la última milla, ¿ya? Le vamos a llamar así porque después te voy a dar otro ejemplo que son ejemplos muy buenos como para poder entender toda como esta cadena que hay para atrás. La prostitución es la última milla de un delito que muchas veces, hoy día, antes no, viene de crimen organizado, ¿ya? Entonces, tú puedes consumir prostitución cuando tú eres un adulto libre, voluntariamente, ir y consumir una mujer o hombre que voluntariamente y libremente también vende sus servicios de prostitución. Eso no es ilegal en nuestro país. Ahora, cuando hay una persona que maneja a ciertos grupos de personas, ¿ya?, que ofrecen prostitución, la persona que maneja ese grupo de personas sí ya está cometiendo un delito, ¿ya? Pero eso sigue siendo sin ser un delito como organizado. El delito viene de la trata de personas, por ejemplo, que hoy día está hoy día ha crecido mucho en Chile. La trata de personas, que es distinto al tráfico ilícito de migrantes, y es una... ¿Qué es, para entenderlo? ¿O cómo lo definimos? Sí, es un tema complejo porque muchas veces se mezclan las dos cosas. La trata de personas es lo que se llama la esclavitud moderna, ¿ya? Tú captas a una persona, la engañas, la trasladas, le quitas su documentación y todo lo que el servicio que esa persona produce, tú se lo quitas, ¿ya? A ver, es distinto con, por ejemplo, cuando tú tienes estos grupos de personas que trabajan en una casa de prostitución, por ejemplo, y yo cobro
y le doy algo a la persona que maneja la casa, pero el otro queda para mí. Y yo soy una persona que estoy trabajando libremente. Eso es un contrato, entre comillas. Puede ser abusivo, pero es un contrato libre, te puedes ir, no te matan. Exactamente. Sí. La trata de personas no. La trata de personas tú, voy a dar un ejemplo, como hay una película que es clásica de esto, ahora no me acuerdo cómo se llama, Liam Neeson. Beautiful, con Bardem. Sí. No, pero la típica muy antigua, la de... el Liam Neeson, la de... Ya se me va a acordar, que le secuestran a la niña, a la hija. ¿Ya? No me acuerdo cómo se llama. 911. Sí, pero no me acuerdo el nombre de la película en este minuto. Ya. Una niña, cualquiera, está en un aeropuerto, da lo mismo en cualquier parte, se te acerca un tipo y te dice, mira, tú que eres linda, tú deberías ser modelo, tú esto. La persona se va, te pagan pasajes, te llevan a un gran hotel, da lo mismo en Nueva York, donde sea, y ahí te quitan el pasaporte y te esclavizan sexualmente. ¿Por qué no te puedes escapar? Porque te mandan fotos de tu familia. Esto pasa mucho en los países eslavos, como Ucrania, Europa del Este, todo eso, que las trasladan. En América Latina hay mucho trata de personas, y la trata de personas no solamente es sexual, también hay trata de personas laboral. Y de hecho Chile, hasta hace 3, 4, 5 años te diría yo, principalmente era distinto del resto de América Latina porque teníamos más trata de hombres y laboral. No sé si te acuerdas del caso de un restaurante que... pero... Pero acá ¿ya? en Chile Sí. han habido muchos de estos casos, y personas que los traen de distintos países más vulnerables, le dicen, no, yo te voy a dar un trabajo, te voy a dar un sueldo, les quitan los pasaportes, los explotan literalmente como si fueran esclavos, los hacen vivir en muy malas condiciones, muchas vulnerabilidades, los amenazan, ¿ya? Y se mantienen como trabajando esclavizados. Esto se ha pasado mucho a mujeres, hombres también, pero sexual. ¿Ya? Cuando tú consumes esa prostitución, detrás de eso hay toda una criminalidad organizada. Y tú no sabes probablemente si tú estás consumiendo la prostitución, que es un acuerdo entre dos partes libre, y tú estás consumiendo la prostitución, que es parte de criminalidad organizada. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros seguimos trabajando como las autoridades sigan focalizándose en la última milla, que es la prostitución, y vamos a reventar el edificio en no sé dónde, donde hay estos servicios, nunca vamos a parar el crimen organizado, que es transnacional. Y me parece muy evidente lo que tú estás diciendo, porque si el crimen organizado, o sea, entiendo que para que la prostitución no es tan masiva ni tan rentable como para poder montar por sí misma toda una banda de crimen organizado transnacional. Tiene que existir la infraestructura, el costo ya hundido de toda la organización, y eso sea un negocio marginal. Entonces, si tú estás atacando solamente el negocio marginal, es obvio que va a quedar toda la estructura y van a quedar miles de otras cosas detrás. Absolutamente. Una banda internacional no puede vivir tendría que tener millones de esclavas sexuales para que eso... No va por ahí, la generación de las lucas no va por ahí. El Tren de Aragua tiene trata de personas. ¿Tú sabes que la trata de personas es el segundo negocio más lucrativo en materia de crimen organizado? El primero es la droga, que tienes que juntar todas las drogas, porque son miles de drogas. Y después la trata de personas. No, sí, es una cosa impresionante. Es que la venta de personas... ¿Cómo es esto? Ahora, el tráfico ilícito de migrantes, para no dejar eso colgando, por si acaso para que se entienda, el tráfico ilícito de migrantes también es un delito de crimen organizado, pero es cuando tú vendes un servicio para que una persona pueda cruzar una frontera ilegalmente. No existe el tráfico ilícito de personas, siempre es tráfico ilícito de migrantes. Por ejemplo, a ti nunca te pueden vender entrar a tu propio país, porque obviamente es legal. El coyote famoso, el que te traslada. Exactamente. Ahí la persona, o sea, si a ti te agarra un grupo coyote y te dice, tú quieres entrar ilegalmente a X país, que no es Chile por supuesto, tú eres chileno, a X país, tú al entrar a Chile, en otros países es distinto, pero al entrar a Chile tú no estás cometiendo un delito, tú como persona. Tú cometes una falta y en contra del Estado chileno, ahí no hay víctima. ¿Ya? Ahora, el delito de organización criminal es el coyote, y ese sí es un delito de crimen organizado. ¿Ya? Y te quiero dar, respecto al ejemplo de la prostitución, te quiero dar otro ejemplo que hoy día está muy en boga y que es súper interesante de conversar, porque, conversémoslo, mira, es el tema del comercio ilícito. ¿Ya? En general. El comercio ilícito en general. Mira, no nos vayamos a la señora que vende los sándwiches, la salida del metro, la sopaipilla, todo. Primero, una distinción que es muy interesante, porque lo que determina que un comercio sea lícito o ilícito es sencillamente una ley.
Lo mismo que las drogas. Las drogas hay consumos blandos de drogas duras, consumos duros de drogas blandas, hay drogas que algunas personas le hacen más mal que otros. Ha sido siempre un quilombo la clasificación de las drogas. La única que finalmente ha funcionado es legales o ilegales. Lo que la hace delito, lo mismo que tú señalabas recién, cruzar la frontera no es un delito, hasta que lo sea. O sea, proyecto de ley, suma urgencia, puede pasar a ser delito en cualquier momento. Comercio ilegal es el que está fuera de la norma. El que está fuera de la norma, que puede claro, incluir la señora que vende sándwich a la salida del estadio. absolutamente. Pero pasa que cuando tú haces comercio ilícito, por ejemplo, hay productos ilícitos y hay productos que no son ilícitos. ¿Ya? Entonces, tú muchas veces puedes vender lícitamente productos, pero acá el delito viene siendo como también contra el Estado. O sea, tú estás defraudando al Estado por temas de impuestos, toda esa cosa. Los coleros en la feria. Por ejemplo. Pero es un delito, o sea, es que habría que meter preso a un millón de personas. No, pero es que no, tampoco estamos hablando de meter preso gente porque ya el tema de las cárceles es un tema ya vamos para allá, para allá, si no. Pero el tema es esto, mira. Tú tienes comercio ilícito pero tú tienes, por ejemplo, vamos a poner un colero en la feria, pero que el tipo vende remedios, ¿ya? Primero, problema de salud pública brutal. La gente compra remedios en las ferias. ¿Ah? Y esto no solamente y no siempre son más baratos que en la farmacia. Absolutamente, sí, también. Yo tengo un morbo por investigar esas cosas. Yo voy siempre a la feria, me encanta ir. Me encanta la feria, sí. Y siempre comparo y voy viendo las cosas y digo, además encima los engañan. Y además muchas veces te venden cosas que no son medicamentos. Yo no sé la experiencia de las ferias porque no he comprado las ferias, pero sí he comprado medicamentos en Tacna. Alguna vez alguien me pidió, qué sé yo, estaba con una crisis de alergia. Me compré y dije, deme el antialérgico, el más poderoso. El equivalente al Findaler D. Googleé lo que era. Oye, me tomaba 1, 2, 3 y no se me quitaba la alergia. O sea, me vendieron cualquier cosa. Azúcar flor. Total. Azúcar flor encapsulada. Encapsulada, exactamente. Pero claro, tú tienes distintas cosas, y voy a hablar de rol remedio, o el otro día lo vi en el diario, así que voy a hablar de los Labubu. ¿Sabes lo que es un Labubu? No. El Labubu es un muñequito muy feo, personalmente lo encuentro muy feo, carísimo, pero que por supuesto ya están las imitaciones y todo esto y que han entrado en grandes cosas. Yo si no, un mango, un huevo, cualquier cosa, puede ser cualquier cosa ilegal. Entonces tú vas y tú lo compras. Primero que todo, no hay como un control social muy grande hacia esto, ¿ya? El otro día el fiscal Barro hizo una declaración que a mí me pareció lo más valiente que hay, cuando dijo, si tú compras en el comercio ilegal, esto estaba portada en un diario, no portada, pero grande en un diario. Si tú compras en el comercio ilegal, tienes las manos manchadas con sangre, igual que el Tren de Aragua. Algo así. Wow. Porque ¿qué es lo que pasa? El comercio ilícito es la última milla. Nuevamente volvemos a ese punto. Y para que esa persona esté en la feria vendiendo remedios, ¿ya? Tiene que haber todo un proceso de traslado, de transporte, de logística, que llega a contrabando, que es un delito de crimen organizado. Y el crimen organizado, nuevamente, requiere de violencia, amenaza o corrupción para entrar. Entonces, tú estás participando de una cadena logística muy grande. ¿A qué voy con esto? Sacar los toldos azules no nos va a servir como política pública. Final. Sí, obviamente vas a poner más paz, sí produce mucho temor, sí hay más victimización cuando hay comerciantes ilegales, todas esas cosas sí, obviamente. Los vecinos de ese barrio están contentos. Exactamente, no, y creo que el alcalde de Borde ha hecho un muy buen trabajo en ese sentido, de todas maneras. Pero si tú haces eso, no vas a poder parar la situación, porque al final del día van a ir a otra parte, o van a ir a otra parte, y se van a ir movilizando y van a hacer esto, porque eso es lo que ellos hacen, a eso se dedican. Y tienen la agilidad y la flexibilidad para hacerlo. Totalmente. Y porque hay personas que no les cuesta nada buscar trabajos más legales, por decirlo así, pero hay personas que no tienen, o no tuvieron la oportunidad, no tienen las capacidades, no tienen las ganas, no tienen un montón de cosas. Hay una encuesta muy buena que dice, oye, ¿para qué me voy a legalizar si gano mucha plata así? No tengo que pagar impuestos, no tengo esto. Entonces, una encuesta muy buena de la CNC, la hicieron el año pasado un estudio con la Católica y con el GORE, donde la gente no tiene los incentivos para legalizarse. Y el tema es que a todo nivel, piensa en la informalidad que hay desde la panadería hasta los contratos de trabajo. O sea, todo. Leía las encuestas que cerca del 40% del trabajo en Chile es informal. Imagínate. Decir, o sea, vivimos en una cultura de la informalidad. De la informalidad. Y seguimos tratando de aumentar, por ejemplo, sueldo mínimo. Insisto, no me voy a meter en tema económico porque no es mi área, pero tú decís, si aumentamos el sueldo mínimo, ¿qué va a pasar?
Va a subir la informalidad. Yo lo encuentro... Lo mismo que los obvio requisitos, o sea, todo lo que es permisología, todo lo que es obstáculos a formalizar a la gente, va legitimando y normalizando una cultura de que esta es la norma, pero eso es para las grandes empresas, es para otro tipo de personas. Exactamente. Y lamentablemente, detrás de todo esto, hay una cadena que llega a crimen organizado, que eso es lo que tú tienes que atacar si quieres parar con todo esto. No vas a sacar nada tratando de sacar a la gente que está vendiendo el remedio, el sándwich, los labubu o lo que sea, porque el crimen organizado está ahí y mientras tú no pares esto, no vas a llegar a nada. Y el otro día alguien me preguntaba, decía, bueno, lo que pasa es que ahora se han creado muchas empresas porque hicieron fácil y ahora está la empresa en un día. Entonces están proponiendo cerrar lo de empresa en un día. Yo le digo, pero es que no, ¿tú sabes la cantidad de fraudes que hay todos los días en los bancos? ¿A alguien se le ocurre cerrar los bancos? No se trata de eso. Tú no tienes que andar cerrando cosas y está bien que existan estas cosas, pero tienen que existir las suficientes fiscalizaciones nosotros para saber de dónde viene esto. Y nosotros somos muy buenos en Chile. Uno, para poner leyes, creyendo que la ley lo cambia todo. Es que en este gobierno hemos sacado 250.500 leyes, así que hemos avanzado un montón. No. Perdóname, con leyes no cambiamos el mundo. Y lo otro es que tenemos como la cuestión de reaccionar frente a las cosas sin ir a mirar de dónde viene, qué es lo que produce. Por eso yo te hablaba de prevención, ¿ya? Pero no solamente es prevención para prevenir futuras carreras delictuales, futuros jóvenes que se ingresen en esto, sino también de dónde viene esto. Si tenemos que ver cuáles son los incentivos que están permitiendo que estas cosas sucedan y que lleguen los toldos azules y se instalen ahí. Y una de las cosas fundamentales es que a esas personas quizás hay que darles más oportunidades y quitarles los desincentivos para formalizarse, por ejemplo. Vamos a los incentivos. Solo te quiero hacer una pequeña nota al pie de página respecto de las leyes y esta fantasía de que con las leyes se arregla el tema. Hay muchos estudios que muestran que las leyes sirven mucho para la gente que nunca cometería un delito. O sea, la gente que le decían, tú en pandemia no puedes andar en la calle después de las 11 de la noche, había un 30-40% de personas que siempre cumplía eso. Las leyes sirven para la gente que nunca va a cometer un delito. Para el resto de la gente, sobre todo para la gente con mentalidad criminal, lo que hablábamos recién, esta gente que tiene un cableado mental de otra manera, que son diferentes a nosotros, tenéis que pensar en otras estructuras, en incentivo y desincentivo. ¿Cuáles pueden ser? O cuáles, pensemos al revés, ¿qué cosas han permitido que Chile sea un país más atractivo para el crimen organizado o que estén permitiendo que aumente la criminalidad como lo está aumentando? Primero, decir que respecto a los incentivos, hay un área del estudio del crimen, que es la economía del crimen. Es un área muy interesante y que habla del incentivo. Gary Becker, de por allá. Bien utilitarista, bien esto, y que quitemos los incentivos para que esto no ocurra. Ahora, esa teoría en sí misma pura no te va a funcionar, porque eso sería como ya, aumentemos a 1000, démosle pena de muerte a todos los delincuentes. No, claro, ninguna teoría en sí misma sirve. Son distintos balcones desde tú observas la misma realidad, pero es muy interesante. Es súper interesante porque la gente, el otro día alguien decía, minemos la frontera, entonces así no van a cometer delitos, no van a entrar. No, pero primero vaya a matar gente y tenemos que respetar los derechos humanos. Acá hay que respetar todos los derechos humanos, o sea, pero no es una buena idea. No te va a funcionar. Porque no solamente son los incentivos lo que te van a hacer que una persona entre en una senda delictual. Es multicausal, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper claro. Pero sí, tú tienes razón, que no es solamente los incentivos de la persona, sino que también los incentivos de la institucionalidad, los incentivos de las organizaciones, de muchas cosas, de las mismas personas que quieren combatir esto, todos tienen que alinearse. Yo hace poquito hice mi tesis en los incentivos de las instituciones para trabajar coordinadamente, porque la coordinación interinstitucional es una de las cosas fundamentales para abordar el crimen organizado, ¿verdad? Y están fallando estrepitosamente. O sea, aquí hay que solamente mirar que entre Carabineros y PDI ya hay una mayor coordinación, hay que decirlo, pero hace un par de años no trabajaban en conjunto. Era una rivalidad donde iba uno, no iba el otro, se tenían unos celos que parecían de cabros chicos. Absolutamente, pero hoy día no, hoy día trabajan mucho más juntos, creo que falta mucho más. Pero, o sea, hace 18 años que tenemos el BUD, la Banco Unificado de Datos, y todavía no funciona. Partamos por eso, para compartir información, o sea, no se puede creer. Entonces, ¿cómo son los incentivos y qué cosas pasan en Chile que permiten esto? Lo primero, la incipiente coordinación institucional.
profundicemos en eso, porque te he escuchado decir cosas muy interesantes y muy... Te voy a decir alguna que recuerdo que te he escuchado a ti, que me llamó la atención. Hoy día, con camaritas, tú puedes saber las patentes de los autos, puedes saber... O sea, te roban un auto y el auto va a ir a bombas de benzina, va a ir a distintas autos. Tú le puedes hacer un seguimiento por un buen rato, o por lo menos hasta que lo saquen de circulación y le cambien la patente. Lo suficiente para intervenir, lo suficiente para mandar un dron, lo suficiente para... Si el sistema reacciona, querer es poder en ese tipo de cosas, o tú que has estudiado el tema, ¿qué otras torpezas, qué otras tonterías de descoordinación hacen que le estemos tirando alfombra roja al crimen? Ya, lo primero es que yo creo que la tecnología la estamos subutilizando mucho. Yo creo que debiéramos utilizar mucho más tecnología para ese tipo de cosas. Hoy día existen cámaras de control de patente en algunos lugares, pero por ejemplo, tú tienes comunas que tienen muy buenas cámaras, que entran autos, que levantan alerta, pero no tienen la base de datos, no tienen la coordinación con Carabineros de las bases de datos que los autos robados. Claro. Entonces, una persona que le roban el auto y avisa, la patente se demora en entrar a la base de datos de Carabineros y se demora en pasar a las autopistas para poder encontrarlo, no sé, 10 días. Te estoy inventando un número. Pero eso es una locura. Pero eso podría ser instantáneo. Un minuto. O sea, sí. Me robaron el auto, si te roban el teléfono, sí. Le pides a otra persona que... Absolutamente. Alguien en la carretera te detiene. Sí, eso. Absolutamente. Un minuto. Ahora, dicho eso... Perdón, las cámaras no son caras. No, sí, eso. Ya, pero te voy a hacer un ejercicio sociológico. Cuando estés con un par de personas, o si quieres lo hacemos acá mismo, ¿ya? Me gustó. Habemos 4 personas aquí. ¿Cuál es la patente de tu auto? No tengo idea. ¿Tú sabes la patente de tu auto? ¿Te sabes la patente de tu auto? Somos 2 de 4. El 50% está saliendo de la patente Y curiosamente de tu auto. las mujeres. Bueno. Te robaron el auto, llamáis a otro, agarras el... Mira, te robaron el teléfono, agarra. ¿Sabe que me robaron el auto? Deme su patente. No sé. Entonces nosotros también tenemos responsabilidad. No, bueno, pero si yo supiera que existe un sistema instantáneo y que eso va a permitirme recuperar el auto y colaboraría, no es tan difícil. Es verdad, pero tú instantáneamente, ¿qué harías si te roban el auto? Vas a los Carabineros inmediatamente, en un portonazo, en una cosa así, todo, vas inmediatamente, llamas por teléfono y dices, me roban el auto. Lo primero que te van a preguntar es la patente hoy día, igual. Y tú no lo sabes. Sí, podríamos solucionarlo rápidamente con una campaña. Eso es... Exactamente. Sí, pero es que no se hace, po. Ya, porque no tenemos el sistema. O sea, no, tenemos el sistema. El de las cámaras. Hay gente. Yo conozco la cuestión de, por ejemplo, el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros de Chile, que tenían, esto hace muchos años, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Seguridad Pública, y yo veía en vivo, porque tenían un convenio con los malls. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a mí me clonaron la patente, que me enteré de una forma muy particular, ¿ya? Porque, imagínate, me llegaban unas cuentas altísimas, y yo no entendía, yo pagaba porque nunca había pasado por autopista, hasta que un día, voy a contar un cuento, me llegó un parte en Recoleta, un sábado a las 2 de la mañana, cuando yo estaba de vacaciones. Entonces, o sea, ni tú ni tu marido, menos mal, porque pudiste haber tenido un problema. Fui donde mi marido. A decirle. Entonces le digo a mi marido, otra vez. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué está esto? Y mi marido me mira y me dice, gracias por la confianza, pero yo estaba en el lago con usted. Y yo, tiene toda la razón, ya. Y ahí me di cuenta que me habían clonado la patente del auto. Pero la cantidad de problemas conyugales que se pueden estar generando con cosas tipo... Claro, entonces yo dije, bueno, tampoco lo estaba diciendo nadie, porque mi marido perfectamente podría haber salido con su amigo, ni un problema, pero me dice, yo estaba en el lago con usted y con su auto. Entonces yo dije, qué raro. Y ahí me puse a averiguar y claro, yo encontré esta cuestión que me habían clonado. Y bueno, yo estuve en el Servicio de Encargo de Búsqueda de Vehículos de Carabineros, donde tú veías y te van, tú entras, está lleno de pantalla, entonces tú ves como cuando entra a un mall un auto que lo robaron, pero esto ya ha pasado harto tiempo porque metieron la patente y todas estas cosas, y salta la alerta. Entonces te comunicas inmediatamente, por ejemplo, con el mall, pero muchas alertas, uno son falsas, porque las patentes no se leen siempre bien, por eso te dan un ticket, ¿ya? Porque si es que, y hay veces que cuando tú sales,
y pagaste el ticket y tú sales, se te abre la barrera sola y otras no. Sí. Cuando no se te abre sola es porque te leyó mal la patente y tú tenés que ponerle el ticket. Ah, mira, qué interesante. ¿Ah? No sabía por qué era ese, porque te dan un ticket, tú no estás tratando de meterlo en la ranura y se te abre sola. porque te leyó la patente bien. Claro, pero claro. hay veces, tú fíjate, si alguna vez no se te abre, mira la cuestión y dice, oh, esta no es mi patente. Bueno, como tú no te sabes tu patente, probablemente no sabrás, pero yo digo, ah, mira, se equivocó. Y en vez de 4 pusieron un 1, te estoy inventando un número. ¿Ya? Entonces, eso se puede hacer. Pero una época que estuvo caído los portales de un al lado. Después lo otro, por ejemplo, tú vas donde una autopista y la autopista te dice, sí, pero yo no puedo pasarte información si no es con una orden del fiscal o con una orden judicial. Entonces dices, ya, pero ayúdame, se robaron este auto y necesito ver qué es lo que... Es que no puedo pasarte esta información. Y ahora que se viene la ley de protección de datos sensibles, todo se va a hacer más difícil con la cuestión de información. Horrible. O Ahora, sea, los municipios tienen una cantidad de información en las cámaras y tú dices, oye, me chocaron en el auto, me robaron... No le podemos decir, por protección de datos tenemos que borrar la información en 20, 30 días. Ahora, una dicho paranoia. eso, yo entiendo que... No quiero decir de que todos los datos, uno le pase todos sus datos a otras personas y que cualquier burócrata pueda ver tus cuentas corrientes. No. Obviamente que hay que respetar la privacidad, los derechos de las personas, absolutamente, bajo la legislación vigente y todo. Hay un marco legal para esto. Pero, cuando tú tienes sospecha fundada, o tienes delito en flagrancia, tú tienes que entregar la información más rápida. Y en eso no avanzamos. Entonces, tú me decís, ¿cuáles son los incentivos? Bueno, que saben que no hay avance, que se sabe que no hay avance, y que cuando tú te diste cuenta y diste aviso a Carabineros y todo, y lograste conseguir la autopista, el tipo está en Osorno. Hace 3 días. Tenemos que aceptar una cosa como sociedad, y es que si queremos investigaciones más rápidas y más eficientes, tenemos que sacrificar algunas cosas. O sea, alguien se va a poder meter a nuestra cuenta corriente, alguien se va a poder meter incluso sin avisarnos, incluso sin mucho fundamento, y va a tener que ser así. Si viviéramos en el paraíso terrenal, si viviéramos en un lugar donde los delitos fueran abigeatos, o sea, robo de animales y un par de tonteras más, nadie se mete en nada. Pero cuando tenemos gente que está muriendo a balazos, donde hay casas de tortura, eso, tú me hubieras dicho, en Chile hay casas de tortura, me lo hubieras dicho hace 2 semanas, yo te hubiera apostado plata que no, o no por lo menos en la cantidad que se han descubierto. Es una realidad paralela para mucha gente también, que es otra de las habilidades del crimen organizado, que se mete solo con alguna gente en algunos sectores y en muchos otros, que es donde están lamentablemente concentradas las clases dirigentes, qué sé yo. Es una realidad paralela. Totalmente. No hay el sentido de urgencia. Bueno, él lo hizo Pablo Escobar cuando dijo quiero negociar con el Estado y, bueno, hasta que no secuestró a los hijos de los presidentes, a Diana Turbay, entre ellas la mamá del senador y la mujer del actual candidato presidencial, no reaccionaron. Las élites son muy remolonas y el problema no les llega a sus orillas. Ahora, yo creo que tocaste un tema súper importante y que yo trataba de levantarlo el último tiempo. Yo creo que es un tema más difícil, pero, o sea, el fundamental de acá. ¿Cuánto estamos dispuestos a ceder de nuestra libertad para obtener más seguridad? Y esto te lo digo por lo siguiente. Ya estamos cediendo infinita libertad. O sea, ya... Te lo digo yo, salir de noche, manejar esto, hablar por celular en la calle, usar joyas, por decir algunas cosas que distintas personas han cambiado hábitos de vida y todas las encuestas lo muestran, ¿ya? Oye, estuve en Iquique hace un tiempo atrás y a las 7, 8 de la tarde ya no había nadie en la calle. Es como una ciudad con toque de queda. Sí. Eso es horroroso. No, y en Santiago las cosas cierran mucho antes. Tenéis que contratar a otra gente para otros turnos porque no se puede... ¿Pero eso por las 40 horas o por otras cosas? Por seguridad. Porque a la gente le da susto irse más de noche en ciertos horarios. No, la gente ha cambiado sus hábitos, su estilo de vida y sus dinámicas diarias por temas de seguridad. Ya cedimos libertad. Entonces, tengamos el debate. Yo creo que hay que tenerlo. ¿Cuánto más estamos dispuestos a ceder de libertad por mayor seguridad? ¿Queremos que nos vean las cuentas corrientes? Porque la gente dice, sí, que las vean. Bueno, ¿pero queremos que vean la tuya? No, ¿y quién la va a ver? Porque claro, estamos cediendo en libertad, pero una cosa es cederle al crimen organizado y otra es cederle al Estado, siempre y cuando tú confíes en el Estado. Obviamente. Siempre y cuando tú confíes que no hay unos patanes, que no hay unos irresponsables, que tus datos no se van a filtrar. O que no hay un corrupto que está con el crimen organizado. Si es que esto pueden pasar muchas cosas. ¿Ya? O sea, lo dijiste tú, es obvio, eso pasa. O sea, vale mucha plata tener a alguien en el Estado que trabaje para el crimen organizado, que sepa tus cuentas. Y hay gente y que sepa quién tiene plata y quién no, para no equivocarse. No vas a secuestrar a alguien pobre, que no puede pagar el rescate. Tú dices, qué maravilla que los WhatsApp sean encriptados de lado a lado.
Pero ¿queremos ver los WhatsApp del crimen organizado? Obvio. Ahora, ¿quieres que vean el tuyo? Es otra cosa. Entonces la gente dice, hemos llegado al punto de quererse de libertad. Oye, la última Latino Barómetro, te juro que, por favor, mírala, porque es espectacular. ¿Cómo te habla que la gente dice? Perdón, es una encuesta. Es la encuesta, sí, de Latinoamérica. ¿Ya? Y en este caso sobre seguridad y percepción de... En diversas áreas, ¿ya? Pero te hablan, un parte es en seguridad. Y te hablan aquí en la Latino Barómetro y te dicen cómo el Estado te defiende, si protege tus derechos, si estás de acuerdo con la mayor libertad en cambio de esto, en todos los países. Y todos los países salen reprobados, menos uno, El Salvador. El 80% de la gente de El Salvador está feliz. Feliz. Entonces salen las personas creativas y dicen, es que de verdad los llamo a ver las encuestas. Y sale gente creativa y dice, entonces nosotros tenemos que aplicar el modelo Bukele. Entonces me han preguntado varias veces, ¿el modelo Bukele funciona? Sí. No me demoro ni un segundo de decirte que sí. Sí, funciona. El Salvador era uno de los países más peligrosos del mundo y hoy día es uno de los más seguros del mundo. Ahora, ¿a qué costo? Y aquí viene la pregunta de nuevo. ¿Tú no quieres que me se metan en tu WhatsApp? Bueno, oye, es que metieron a 65.000 personas presas, a las cuales aproximadamente un 20% es gente que puede ser inocente. ¿Qué pasa si el que es inocente es tu hijo? Espérate, en Chile no es distinto. O sea, en Chile el 40% de la gente que está presa, más o menos, no tiene condena, no ha tenido juicio, y de esas mucha es inocente. Sí, o sea, eso es con... Absolutamente. No quiero bajarle el perfil al tema de Salvador, de hecho me quiero meter más en eso, pero es inherente a las capturas masivas que tú vas a meter gente que después del juicio, si los juicios son justos. Sí, es verdad, pero, ojo, Chile, 37% de prisión preventiva, cuando se dice que ojalá que sea 15, 20. 15. Es verdad, pero esos no fueron cuestiones masivas. No. A ver, son caso a caso. Otro detalle, pero metámonos en el tema del Salvador porque tiene varias cosas. Cuando tú le dices a alguien, sácate la polera, y tienes tatuado la Mara Salvatruch, una calavera con dinamite, qué sé yo, símbolos de pertenencia, es como si el crimen organizado fuera alguno de las barras de fútbol y tú te metes y tienes el equipo tatuado, tú dices, bueno, los tatuados para adentro. En Chile es mucho más difícil porque no tienes esos indicadores. Por lo menos ahí tenías un tipo de señal que te permitía un cierto tipo de intervención. Pero el tema más importante y más delicado, porque es la pregunta de fondo, es, sí, a ver, se puede sacrificar democracia, se puede sacrificar derechos en muchos sentidos. ¿Y si la gente prefiere eso? O sea, si no es un bien más prioritario, si a la gente le dicen, ¿quieres vivir en un...? Porque El Salvador es un principado, ni siquiera es una monarquía, porque por tamaño no le da para ser un imperio, pero es un principado con un príncipe que se viste como príncipe y que actúa en muchas cosas. ¿Un principado con seguridad o una democracia caótica, corrupta y con asesinato? Y parece que la gente... O una dictadura. O una dictadura o cualquier otro modelo más. Ya. Parece que la gente... Hay mucha gente que prefiere seguridad. O sea, absolutamente. Y eso es un tema que hay que incorporar a la ecuación. Yo estoy de acuerdo contigo. Y está pasando en todas partes. Es que por eso te lo digo. Porque yo creo que tengamos ese debate. Tengamos ese debate abiertamente. Y decir, perfecto, pero tú no me digas a mí, oye, hagamos esto porque esto funciona y porque esto es basado en evidencia. Sí, perfecto, funciona, es basado en evidencia y todo, pero sin democracia, sin derechos humanos. ¿Ah? O sea, cuando el presidente de la República entra, presidente de la República, dictador cool, como quieras llamarle, del Principado, digamos del Principado. El Principado entra al Congreso y le pone a cada uno de los congresistas un militar con un arma al lado de ellos antes de la votación, eso no es democracia. Ahora, en muchos países latinoamericanos le han puesto un maletín con billetes también. Está bien. Y voy a decirlo con un apellido. Brasil, o sea, o Argentina. No, claro, tampoco es democracia. O sea, son democracias de mierda. La discusión es... no son democracias. Eso no es democracia. Lo de Salvador no es una democracia. No, me refiero a los modelos del resto de Latinoamérica, que la gente quiere arrancar de ellos porque son disfuncionales, son democracias disfuncionales. Entonces, también el tema es, queremos tener democracias, pero buenas. O sea, tengamos la discusión porque el tema no es democracia o no democracia, es una democracia decente, con políticos serios. Estoy de acuerdo contigo. En una democracia bananera y corrupta, obviamente que le es menos competitiva a la de un príncipe que te hace, que le reza. ¿Te acuerdas que se puso a rezar, a recibir el mensaje de Dios varios minutos mientras los militares
rodeaban el Congreso, además era para una cosa diminuta, era para que le aprobaran una partida para comprar chalecos antibalas, una cosa así. Pero es una señal brutal. Yo creo que esa discusión hay que tenerla porque Ese no es nos el hagamos punto. más los lesos. No nos hagamos los La lesos. gente no valora tanto la democracia, la gente valora mucho más otras cosas. Sobre Eso. todo cuando las democracias son pencas. Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo, pero tengamos el debate. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿funciona? Yo te digo la verdad y te digo, sí, ha funcionado, pero sacrificando todo esto. Ahora, la segunda pregunta es, ¿a ti te gustaría eso? Yo no. Yo prefiero tener una democracia más sólida porque sé que en el largo plazo no va a traer buenos resultados. El Salvador llevamos un par de años, pero espérate lo que va a pasar. Si las maras se van a volver, van a irse. Hay mucha gente que no está en la cárcel porque negocian. Si hay negociaciones detrás de todo esto. Entonces, meter 65.000 personas presas, sin derechos, sin ni una cosa, sin ni una capacidad de rehabilitación, sin programa. No las puedes sacar, claro. Con el estado de excepción hace no sé cuánto tiempo, tú te perpetúas en el poder, cambias la constitución a tu forma, todas las organizaciones de derechos humanos las echaron. Ahora Cristol, la última, lo sacaron bajo amenaza. Entonces, ya no estamos en una democracia y yo quiero llegar a eso. Por seguridad, mi respuesta personal es no. Pero tengamos el debate, porque si la gente lo quiere... Pongamos todos los elementos arriba de la mesa para poder elegir correctamente. Claro, exactamente, ese es el punto. Oye, tú tocaste otro tema que también es crítico para esto y sobre el cual hay mucho tabú, mucho cartuchismo, digámoslo. El cliché, lo obvio es, no se negocia con terroristas, no se negocia con mafiosos, no se negocia con el narcotráfico, con el crimen organizado. Pero yo creo que no estamos todavía en la situación en Chile, corrígeme si me equivoco. Pero cuando llegan a tener un poder tan grande que puede competirle al Estado, que es un poder ultra organizado y donde el enfrentamiento puede significar cientos o miles de muertes, ¿no te hace un poco razonable entrar a negociar? O sea, Ucrania y Rusia tienen que negociar. Sí. Hubo una invasión Rusia, que fue sí. legítima. Son dos mafiosos probablemente, tanto Zelensky como Putin. Pero esto de no negociar, por mucho que sea lo que mejor suena, no puede ser una solución razonable cuando ya el tema se te escapó de las manos, como puede haber sido Colombia o como puede ser El Salvador. O sea, si tu objetivo principal es que muera menos gente, que por lo menos en general es uno de los que yo tendría. Negociar, sí, es aceptar que le ganaron al Estado, que es un Estado fallido, pero no es un tema que hay que poner arriba de la mesa también. Mira, yo no sé específicamente de temas de negociadores. En el libro que estoy leyendo ahora habla de eso y estoy viendo una serie muy interesante, no sé si la habéis visto, se llama Rehén. No. Que toman de rehén al marido de la primera ministra británica y por su parte amenazan a la presidenta francesa y se arma así como un triángulo bien extraño y los terroristas quieren que la primera ministra británica abdique, ¿cómo se dice? Renuncie. Y ella dice que no. Y ella dice, voy a renunciar por mi marido. Entonces los tipos le dicen, no renuncias porque tienes estos valores. Y le explican un poco cómo funciona esto de no negociar con terroristas. No es mi especialidad, no te lo diría, pero yo creo que la mirada de largo plazo siempre es importante en estos temas. Y cuando tú tiendes a negociar con ciertas partes que no son, porque Rusia y Ucrania son países, ¿ya? Distinto el caso de Hamas e Israel, que está un grupo terrorista contra un Estado. No estoy defendiendo las acciones ni del uno ni del otro, pero es distinto. Y distinto es cuando un Estado con organizaciones criminales, ¿ya? O sea, acá hay asimetrías de poder, ¿ya? Y yo hay experiencias donde se ha ganado sin negociaciones, por ejemplo la ETA, ¿ya? El IRA, entre otras. Dicen que fue sin negociaciones. Sí, es verdad. Felipe González perdió el puesto en parte por unas negociaciones medias violentas que hizo. Sí, es verdad. Pero cuando han habido otro tipo de negociaciones, o sea, cuando tú cedes libertades o cosas básicas, institucionalidad básica, o cosas que son básicas del Estado de Derecho, finalmente no hay ni una posibilidad de que esto no siga creciendo y finalmente termine comiéndose la institucionalidad, la institucionalidad formal, por decirlo así. Entonces hay que ser muy cuidadosos en esto, te insisto. No soy una especialista, pero yo tiendo a pensar que uno nunca sabe cómo estaría la situación si yo fuera la que gobierna o si fuera mi marido el que estuviera
secuestrado, o mi hija. Uno no sabe cómo actuaría en ese caso. Pero el hecho de no negociar con terroristas es una cosa de que la experiencia te demuestra que al tú hacer esta negociación, finalmente lo más probable es que no llegues a buen puerto igual, y que siempre van a querer más. Es como el caso de la legalización de la droga y estas cosas. Las organizaciones criminales no se conforman con parte de la torta. Ellos quieren llegar a más. No, yo estoy de acuerdo contigo que no es en absoluto una situación óptima y que te puede llevar a situaciones mucho más peligrosas, pero también a veces puede ser reconocer que ya estás en una posición de desventaja y que otro tipo de intervenciones puede ser muy complicada. Y además hay un factor de realismo. ¿Tú has escuchado hablar de la regla de los 10 minutos en Carabineros? Que eso, que no. Mira, aquí nos van a faltar los temas porque hemos hablado del tema del narcotráfico o el crimen organizado que está principalmente asociado a la frontera norte, qué sé yo, pero tenemos la macrozona sur que no hemos empezado a hablar. Sí. Bueno, y que también está cruzada por otros intereses, también hay intereses comunes con el crimen organizado, entonces trafican por ahí porque con eso se financian y pasan otras cosas. La regla de los 10 minutos me la comentó un carabinero, a ver. No lo puedo decir su nombre, en la zona de la Araucanía. Y una persona también, bueno, otras personas más que algún día podré revelar. Consiste en lo siguiente: si están quemando un molino, si están quemando una casa, están quemando y se da la señal de alerta, el carabinero espera 10 minutos. Y después de 10 minutos parte. ¿Por qué? Porque si parte inmediatamente, se puede encontrar con los, no voy a decir los peñi para no criminalizar pero las personas que están haciendo. Y si se topan, van a haber disparos de ida y disparos de vuelta. Y alguien puede morir y alguien puede pasar el resto de su vida preso. Y lo que me dijo el carabinero fue: yo estoy dispuesto a hacerlo, pero no por 600 lucas. O sea, de alguna manera hay negociaciones tácitas en todas estas zonas de las distintas ciudades donde la policía no entra o no entra a ciertas horas. Hay un acuerdo tácito de decir: mira, tú vendes droga, no mates a nadie y, bueno, eso está pasando ahora mismo. Sí, pero yo creo que el tema del sueldo no es un tema. No, te lo digo como una cosa anecdótica. Pero sí. Sí, pero a mí me parece, a ver, yo la mayoría de la gente que conozco y dice que se demoraría 10 minutos en llegar probablemente. No, o sea, probablemente, de todas maneras. Pero es que a mí como que me confunde este análisis que hacen muchas veces diciendo: sí, lo que pasa es que los gendarmes tienen súper malas condiciones de trabajo y ganan súper poco, entonces por eso entra la corrupción. Perdóname, la corrupción, el crimen organizado, su poder de violencia, de fuego y lucrativo es tan alto que pueden llegar a cualquiera. ¿Ya? No es porque uno gane menos, el otro gane más, todo. No, yo estoy de acuerdo. Puede llegar a cualquiera. Es una excusa débil. Exactamente. No. La corrupción es corrupción por otras cosas. Hay miles de factores que influyen en estas cosas. Pero no es por un sueldo. Y yo también creo que existen estos acuerdos tácitos cuando se trata de salvar vidas y de la propia vida. También, ciertamente. O sea, yo creo que el tema como extorsivo de esto, porque al final es extorsión, es una amenaza, es muy cala profundamente y pasa por todo este tipo de negociaciones y lo vamos a ver cada vez más. O de mantener el orden al interior de las cárceles. Mira, se nos está acabando el tiempo de momento, pero te quiero comentar una cosa. Estamos en la quemada. ¿Cómo ha cambiado la jerarquía dentro de las cárceles? Antes, ¿quién era el capo, el choro, y quién era el Perkin, versus quién es ahora? Ahora el que tiene plata, el que le da, el que le hace una remesa a la mamá que la van a operar, al que le compra las zapatillas al muchacho que está adentro. Bueno, es el que tiene más plata. El que tiene más plata es el narco. Eso ya está pasando ahora. El narco era de las últimas escalafones de la jerarquía hace 20, 30 años en las cárceles. Y de alguna manera también los gendarmes necesitan que en los patios alguien mantenga el orden, que les colaboren con el orden, no se les puede desarmar. Entonces tenemos un tema hiper delicado. Eso, ¿tú me aceptarías una invitación próxima para hablar de cárceles? Mira, yo tenía 10 hojas de temas y no miré ninguna vez. Imagínate. Ninguna vez. A mí me encantaría hablar de cárcel. Encuentro que si tú me preguntaras si yo algún día gobernara, cosa que no va a suceder, pero si alguna vez yo tuviera... ¿qué es lo que yo haría? Si tú tienes el poder, ¿qué es lo primero que tú harías si en los primeros 30 días de tu reinado? Cárceles. Yo me metería en las cárceles con todo. Con todo. Yo sin saber mucho,
comparto intuitivamente 100, 1500%. Primero que nada, cerrar el círculo de la violencia. Esto está perpetuando este círculo de la violencia, de la delincuencia, de esto. O sea, haría, pero como un censo en todas partes, viendo todo lo que está pasando, cuántas personas hay, cuánto... reformaría todo el sistema carcelario. O sea, creo que el próximo ministro de Justicia tiene un desafío por delante enorme. El próximo ministro de Justicia, Defensa y Prevención del Delito. Yo creo que tienen que estar unificados. Y seguridad. No, última cosa, y con esto cerramos por ahora. Yo he hecho una campaña en las facultades de Derecho, soy profesor de Derecho prácticamente toda mi vida adulta. Pasamos años estudiando teorías filosóficas del dolo, la culpabilidad. 2 semestres estudiando cómo se calculan las penas. Y nadie se hace la pregunta si cuando mandamos a alguien a la cárcel sale mejor o sale peor. Si no estamos contribuyendo con hacer un país más peligroso sencillamente por aplicar la ley de forma ciega, tonta y reflexiva. O sea, tenemos que hacernos cargo de qué estamos produciendo con las leyes y con sencillamente mandar gente a la cárcel puede ser algo muy suicida. Estamos viendo grandes cracks dándonos vueltas, tenemos que irnos, pero oye, el principio de una conversación interesantísima. Muchas gracias, Pía, y muchas gracias también. Gracias. Voy a decir a todos ustedes, no, esto da para muchísimo tiempo, con razones de los temas prioritarios de la agenda. Así es. Nos vemos, gracias. Encantada. Esto fue De Aquí No Sale con Leturia, el podcast de la Metro y El Mostrador.